Nacido en la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy estudió realización en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se desempeñó como productor, guionista y director de cine, teatro y ópera. Su destacada trayectoria ha sido reconocida en 2 ocasiones con el prestigioso premio Teddy Bear del Festival de Cine de Berlín, 4 nominaciones al Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el premio Mayagüel al mejor director del Festival de Cine de Guadalajara, el premio a la mejor ópera prima del Festival de Cine de Lima, el premio especial del jurado al Festival de Cine Lésbico y Gay de Torino, el premio del jurado del Rally Mala Hierba y el premio de la segunda jornada de cortometraje mexicano. Ha sido becario de la Fundación Uber Valls y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros reconocimientos. En TAP Especial de Directores, tenemos el privilegio de presentarles a Julián Hernández. Un placer, Julián Hernández, que nos acompañes aquí en el Taller de Actores Profesionales. Muchas gracias, Oscar. Es el director más joven de la temporada. Ah, qué bueno. Oye, eres de aquí del Distrito Federal. Sí, soy de acá, soy del DF. Toda Chilango totalmente. Chilango total. ¿Qué zona? ¿En qué zona naciste? Nací y sigo viviendo por la zona de Barranca del Muerto, es la delegación Álvaro Obregón, por ahí. Sí, por ahí nací y ahí he vivido desde hace, casi 40 años. ¿Cuántos hermanos tienes, Julián? Tengo 6 hermanos. ¿Eres el número? El último. Soy el más chico. Sí. Del más chico de mi mamá empezó a tener hijo, su primer hijo lo tuvo ya bastante grande a los 36. Ajá. O sea que soy casi el santanazo. Los pros y los contras de ser el menor de una familia grande. Pues los contras creo que ninguno, ¿eh? O sea, no lo sé. O sea, quizás no, creo que me fue bastante bien. O sea, mis hermanos, pese a que el que es un poco más grande que yo me lleva 2 años, como que sí hay una brecha en atención, sobre todo. Bueno, mi madre sí fue siempre, o sea, mucho de lo que soy ahora creo que se lo debo tanto en el sentido de la construcción emocional, ¿no? O sea, se lo debo a mi mamá, sin duda, a su afición por el cine. Y bueno, pues hay una relación ahí con mi papá un poco extraña, como yo creo que todos tenemos, ¿no? Mi madre ya falleció hace muchos años y mi papá por ahí vive, ¿no? Qué privilegio el tener una madre con sensibilidad artística y crecer en un hogar así. ¿No crees que es importantísimo? Sin duda, sí creo. Sí, mi mamá era una aficionada al cine y a otras cosas. Tenía una familia que, si bien no se dedicaba profesionalmente a ninguna disciplina artística, bueno, pues era una tía que tocaba el piano y que era así de esas de las fiestas, tócate la sonata número no sé quién de cualquiera, ¿no? Y le gustaba la música contemporánea para ella que era Webern y todos ellos, ¿no? Sostakovich y aquellas cosas que llegaba a tocar en algunas ocasiones. Y bueno, mi otra tía cantaba, la tía con la que vivo ahora, y pues mi mamá era aficionada al cine, o sea, se sabía todo lo que sé y todo lo que de alguna manera aprendí mientras iba creciendo, mientras era muy pequeño, tanto de ver películas como de la historia, como de la farándula y del cine, lo sé gracias a ella. ¿Qué tipo de cine veías con tu mamá o el que más recuerdas? El que fue fundamental, el que veía con mi mamá en la televisión de la cocina, ¿no? Porque, bueno, yo estaba pegado a ella siempre y lo que veíamos era cine mexicano sobre todo, pero bueno, ella tenía un gusto particular por el cine clásico norteamericano, ¿no? Era seguidora de los galanes de la época de Cary Grant y de todos aquellos, de Spencer Tracy, que yo nunca me expliqué por qué le gustaba Spencer Tracy, pero bueno. Muy mal actor, ¿verdad? Muy mal actor y pues no era verdaderamente muy atractivo, que digamos, ¿no? Creo que lo que le gustaba era la relación con Katharine Hepburn, ¿no? Sin duda, creo que es lo que le atraía a mi mamá. Mi mamá era una mujer que yo creo que ella misma ya desde entonces había construido mucho de su manera de sentir y de ver las relaciones amorosas a partir del cine, ¿no? Que es algo que tengo yo, sin duda. ¿Cuáles fueron las películas inevitables que te remiten a tu madre? La inevitable y de la que siempre hablaba era Lo que el viento se llevó, sin duda, que creo que vio incontables veces, ¿no? En pantalla grande, en los estrenos. Yo hace poco la volví a ver y la volví a ver completa como si lo hubiera visto por primera vez. Sí. Algo pasa con esa película. Algo ¿no? pasa, sí. Bueno, y Vivian Leigh y todos ellos. O sea, yo la película no la vi en aquellos años, la vi mucho tiempo después en un reestreno en el Latino, creo que en los años 90. Yo nunca la he visto. Hasta entonces la vi y no la conocía. Conocía de ella por las historias de mi mamá y que si Leslie Howard se había matado en no sé dónde. O sea, todas esas historias me las sabía, ¿no? Y así del cine norteamericano clásico como del cine mexicano, ¿no? Todas las historias amorosas del cine nacional me las sabía también gracias a mi mamá. Y veía muchas películas. Ella le gustaba mucho y creo que es también un gusto que le heredé
Juan Bustillo Oro, extrañamente. Sí. ¿No? Le gustaba mucho, era fan de Juan Bustillo Oro. Yo ahora en mi oficina tengo el, ¿cómo se dice? El letrero que de su oficina, por alguna razón llegó a mis manos. ¿Lo compraste en Lo algún... conseguí, sí. No me digas. Sí, y lo tengo ahí puesto, ¿no? Sí, el otro día llegó Juan de la Riva y me dijo, oye, ¿eso qué hace ahí? Pues me costó, lo conseguí. Lo conseguí, sí. Oye, ¿es cierto que en algún momento consideraste estudiar música, en particular ser cantante de ópera? Sí. ¿Cantas bien? Cantaba bien, sí, sin duda, ¿no? ¿Cómo que cantabas bien? Porque dejé de practicarlo ahora ya solo canto en la oficina, ¿no? A veces, de pronto. Pero sí, cuando salí del CCH Sur en el que estudié, pensé, tenía 17 años más o menos, salí a los 17, que era un momento, bueno, que estaba bien para mí, que quería ser cantante de ópera, era el momento justo para entrar. La voz me estaba cambiando, si no es que me había cambiado un poco antes, y entonces era el momento justo para empezar. Fui a pedir los informes y por algún, no sé qué habré preguntado, seguramente pregunté equivocadamente y entendieron quizás que quería ser ejecutante de algún instrumento y me dijeron, no, usted ya está muy grande, ¿no? Entonces me desilusioné. Y ¿qué edad tenías? Tenía 17 años, ¿no? Que no, para nada era una edad equivocada para ninguno, creo. Habría sido tarde quizás para ser concertista de piano o violinista, pero para cantar en absoluto, ¿no? Entonces, así como por accidente llegué al CUEC y dices, no voy a ser cantante de ópera, pero voy a ser director de cine. Había ido meses antes, me había mandado mi maestro de estética a investigar sobre Godard y sobre la película que yo conocí como Al final de la escapada, ¿no? Que era el título en español, creo. ¿Pero ya las habías visto o Las no? había visto, porque sí había visto mucho cine, ¿no? En el CCH, en los 3 años del CCH, que es equivalente a la preparatoria, iba mucho al cine, ¿no? Y veía, pues iba a los cineclubs de la UNAM, ¿no? Al CCU y y a las salas de la UNAM que ya existían, y al Fósforo, y como que recorría los cineclubs. No tenía un gusto muy como definido, veía como todo, ¿no? Y fue como llegué al CUEC, así por accidente. Después que me rechazaron de música, dije, pues voy a estudiar cine. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue para ti el proceso de examen del CUEC? Creo que no tenía ninguna conciencia, ¿no? O sea, yo dije, voy a estudiar cine porque después de la música, que en verdad es lo que en ese momento más me gustaba, y el canto de ópera, digamos, lo siguiente que yo sentía como por lo que me atraía más era el cine, ¿no? Entonces llegué al cine un poco como, no desilusión, pero dije, bueno, si no puedo estudiar música por ahora, voy a estudiar cine. Y pues apliqué para el examen, ¿no? Era un estudiante de esos un poco sobresalientes en la escuela, en el CCH. ¿En todas las materias? En todas las materias, sí. Incluso Salvo en las cálculo. matemáticas y físicas. En el último semestre, es por semestres el CCH, y en el último semestre ya cálculo diferencial y esas cosas ya nomás no le di, ¿no? Pero todo lo demás siempre fui bastante matado, ¿no? Bastante estudioso y esas cosas. También intenté estudiar historia, eso sí, mi pase automático fue hacia la carrera de historia, que de plano fui 3 clases y no, porque me quedé en el CUEC, ¿no? Pero el examen al CUEC fue como... No tenía como la dimensión, en realidad, o sea, no sabía. ¿Y lo pasaste a la primera? Y lo pasé a la primera, sí. Después ya el primer año me preguntaba yo por qué pasé este examen, ¿no? Sí, por la antipatía que desperté hacia algunos maestros y que fue evidente durante muchos años, ¿no? Oye, ¿cuál fue tu primer cortometraje que hiciste en la escuela? Y vaya, ¿qué es lo que recuerdas de esa experiencia? Y también te quiero preguntar una cosa. Tengo entendido que tú editaste cortometrajes en Moviola. De ese corto recuerdo en particular que siempre he tenido mucho miedo, le he tenido mucho miedo a los actores. Ahora ya se ha transformado eso, pero en esa época verdaderamente me aterraban. Y creo que tenía que ver con las clases que tomábamos con Cermeño. Es un corto de segundo. Fue fundamental Cermeño. Sí. Cermeño y Marta Luna. Marta Luna nos daba en primero, pero Marta Luna era muy relajada, la verdad. Muy relajada. Creo que sigue siendo ahora un poco así. Pero bueno, en sus clases era muy relajada. ¿Y qué pasaba con Raúl Cermeño? Con Raúl Cermeño era la violencia total, ¿no? Pero está muy bien. O sea, yo creo que Raúl Cermeño y Alfredo Joscovics fueron de alguna manera, pese que con Alfredo siempre tuve diferencias muy grandes, son las dos personas que no han significado más en mí como maestros. Cermeño sí, Alfredo no, pero sí como personalidades que me orillaron a hacer las cosas que hago hoy en día, ¿no? Visto desde ahora, ¿de qué te sirvió tu paso por el CUEC? Para definir el cine que haces. No sé, yo creo que el CUEC me sirvió
bueno, conocí maestros extraordinarios, al que más recuerdo. Recuerdo a varios, ¿no? Y como digo, incluso Alfredo, que fue como que siempre estuvo un poco, me manifestaba adversidad y era, no le caía bien, ¿no? Incluso él me enseñó muchas cosas y me motivó a hacer otras, ¿no? Pero bueno, me encontré con Ayala Blanco y con Juan Mora y con Manuel López Monroy, que son como personas que sí que me abrieron. Yo, que era muy fan del cine mexicano y que había visto sobre todo cine mexicano, pues bueno, que de alguna manera me abrieron los ojos hacia el cine alemán y hacia el cine georgiano, que ahora está como de moda otra vez, para Janov y a toda esta serie de cosas que de alguna manera determinaron mi gusto por hacer las películas, ¿no? Por construir las películas. Pero lo que rescato sobre todo del CUEC es haber encontrado a 2 o 3 personas que son las que sigo trabajando, no más, a muchas personas que son las con las que sigo trabajando ahora, de haber de alguna manera formado una comunidad, una familia con la cual puedo trabajar, ¿no? Que son Roberto, que son Alejandro Cantú, que son Armando Narváez en el sonido y que son algunos otros que de pronto regresan, ¿no? O que van y que vienen, ¿no? Pero sobre todo eso, del CUEC yo creo que lo que nos enseñó es a que lo fundamental en el cine es crear y conseguir formar un grupo de trabajo, ¿no? Muy bien, amigos, esto es el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Julián Hernández y regresamos después de esta breve pausa. Amigos, estamos en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Julián Hernández. Julián, ¿por qué la importancia del ejercicio del cortometraje? Yo hago cortometrajes todo el tiempo, ¿no? Sí. Entre los largos procuro darme la oportunidad de hacer algún cortometraje, si puedo más, ¿no? Pero por lo menos uno. Yo creo que el cortometraje te da la oportunidad de hacer y de experimentar y de hacer y de buscar cosas que quizás en un largo, con la presión que tienes, con lo que cuesta, los actores, las semanas de rodaje, no te darías y no te permitirías hacer, ¿no? Yo creo que en los cortometrajes, pese a que son muy caros y que cada vez resulta más complicados hacerlos y que de pronto hay una suerte de tendencia a hacerlos con una fórmula ya establecida y que todos se parecen, ¿no? Incluso fotográficamente y temáticamente, yo creo que es un espacio en el que los realizadores tendríamos la oportunidad de hacer muchas cosas para poder desarrollar un oficio que muchas veces no nos es permitido, ¿no? Yo creo que es un lugar, sí, donde podemos hacer y buscar, ¿no? Después de 9 cortos, Julián, filmas tu ópera prima titulada 1000 nubes de paz cerca en el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor. Es la historia del duelo de Gerardo, ¿no? Un adolescente que deambula por la ciudad tras romper con Bruno, su pareja. ¿Cómo surgió la premisa de esta historia, Julián? El año era 1998, 97, 98 creo. Estábamos ya trabajando sobre lo que iba a ser nuestro primer montaje de Coltés, ¿no? Que era la noche justo antes de los bosques, la soledad en los campos de algodón, la soledad en los campos de algodón, y yo iba viajando en un pecero hacia el CNA, que era donde ensayábamos. Y entonces así ocurrió que yo tenía que llegar a encontrarme con el actor, ¿no? Porque me tocaba en esa ocasión ser yo el que iba a invitar a cierto actor a trabajar en la obra, y se me atoró la mochila, ¿no? La mochila al bajar del pecero. Y entonces me vi claramente abajo de las ruedas del pecero, cosa que no ocurrió, pero en ese momento justo se me ocurrió qué sucedería si yo tuviera una relación amorosa con el actor al que iba a ver en ese momento y no llegara jamás, ¿no? Ajá. Y él se quedara con la idea de que yo no llegué a una cita famosa, ¿no? Ese era como el inicio en ese momento. Por un acto fortuito. Un acto fortuito, ¿no? Y después, yo en esa época leía, siempre he sido muy fan de las biografías, o sea, leo muchas biografías, ¿no? Si son de personajes interesantes, mejor, pero bueno, leo de todo, ¿no? Y en esa época acababa de caer en mis manos la biografía de Fassbinder, una muy reciente, ¿no? Que había escrito uno de sus amantes, ¿no? Y yo estaba en el capítulo aquel en el que se muere uno de sus amantes, el protagonista de Armin Müller se llamaba, ¿no? Y está muerto, saben que se muere, él va a Cannes a presentar Desesperación y regresan y lo encuentran muerto, y ahí llevaba una semana muerto, ¿no? Atrás de la puerta, después de haberse drogado y esa serie de cosas, porque Fassbinder le había dicho que ahí se acababa todo y que bye, ¿no? Que ya no quería nada saber de él. Entonces todos esos elementos como que hicieron que construyera esa historia entre un chavo de 17 años y que nunca más vuelve y no sabe por qué
por qué razón un amante un poco mayor que él le deja una carta de despedida sin saber por qué, ¿no? Porque se supone que Fassbinder lo que hizo fue dejarle una carta de despedida al famoso actor, que era, según esto, escrita con mucha categoría, muy hermosamente, pero muy complicada, ¿no? O sea, la gente que la leía no podía saber descifrar qué era lo que verdaderamente decía la carta, ¿no? Y entonces de ahí viene como la historia de Mil Nubes, que iba a ser un cortometraje, de hecho. O sea, pretendía ser un corto de 30 minutos filmado en 16 y que fue por la cooperativa como llegamos a pensar que era el momento de hacer un largo y de alguna manera entrar en la industria. La Ciudad de México, Julián, juega un papel muy importante en esta película. Es como si fuese un personaje más. ¿Cómo seleccionas los espacios? Bueno, tenía una educación de cine mexicano muy importante. Me gustaba mucho el cine de Ismael Rodríguez, entre otros muchos de Fernández y de Fuentes también. Quizás yo pondría en ese nivel como de los espacios citadinos a Ismael Rodríguez y a de Fuentes, ¿no? A Fernando de Fuentes. Y me gustaba mucho y siempre pensé y tuve la ilusión de hacer películas en la que se viera verdaderamente la Ciudad de México que yo conocía, ¿no? Y que de pronto no era la película de los últimos años cuando yo era estudiante, que eran de alguna manera como espacios recreados, muy ficcionados o de plano sets construidos en locaciones construidas, sets, digamos, ¿no? Así de sencillo. Entonces yo quería ir a las calles, ¿no? Porque además eran los espacios que yo conocía y hacer que esas calles en donde yo de alguna manera, si bien no había vivido algo similar a lo que contaban mis películas, pues me parecía que decían mucho y que ayudaban a darle un contexto y un escenario a las historias que yo quería, ¿no? Pero sobre todo era un interés por hacer ver esa ciudad, así como con los personajes que no se veían en esa época del cine mexicano, ¿no? Con adolescentes que fueran verdaderamente cercanos a la adolescencia y no ya gente de 26 o 28 años que hacían de 18, ¿no? Y eran como todos esos elementos, tratar de hacer que acercar como las películas hacia las locaciones y sacarla un poco de los sets y esa serie de cosas, ¿no? La película también tiene una serie de metáforas visuales que de alguna manera representan la fragilidad del personaje, ¿no? De Gerardo. Sí, eso lo logramos y lo conseguí. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar con 2 fotógrafos hasta ahora, que son con los que he hecho la mayoría de las películas y los cortometrajes, que son Diego Arismendi y Alejandro Cantú, ¿no? Diego Arismendi tenía como yo un gusto particular por la ciudad, ¿no? Y muchos de los espacios que retratamos en aquellos primeros cortos y en esa primera película eran espacios que nos eran afines y que habíamos vivido y recorrido juntos, ¿no? En muchas ocasiones y que, bueno, de alguna manera las experiencias que habíamos tenido ahí las traducíamos a través de la fotografía, ¿no? Y de las historias para la pantalla, ¿no? ¿Por qué rodar en blanco y negro, Julián? En esa época pensaba, o sea, siempre he pensado que, bueno, que los realizadores estamos en perpetua formación, ¿no? Y en ese momento pensaba, además de los recursos económicos que no nos permitían de alguna manera tener una dirección de arte en el que el color estuviera verdaderamente controlado, ¿no? Pensaba yo que podría acceder al color una vez que hubiera dominado los claroscuros del blanco y negro, ¿no? Que una vez que yo hubiera logrado construir una película así, o sea, en la que los niveles, la escala de grises y el contraste y esta serie de cosas estuvieran dominados verdaderamente, tanto por mí como por el fotógrafo, podría acceder entonces sí a hacer una película en color, ¿no? Que era como la preparación quizás de los pintores, ¿no? Que empiezan haciendo dibujo a lápiz en blanco y negro y después en algún momento deciden es el momento de llegar al color. Yo pensaba eso, ¿no? Y que además tenía que ver con el dinero, ¿no? En ese momento es una película que hicimos con muy poco dinero y, bueno, pensar en un diseño de vestuario en donde hubiera que pintar paredes, que construir escenarios, era imposible en esos años, ¿no? Entonces pensábamos eso, o sea, pensábamos en quizás, una camisa roja te puede dar un grado de gris, ¿no? Y cosa que en color hubiera sido como muy poco controlable para nosotros. Pero fundamentalmente era eso, era como aprender, ¿no? Como tratar de dominar para llegar a otro punto. Pero ¿no crees que finalmente pues logró ser un acierto, caray? Sí, sin duda. Parece una decisión creativa, ¿no? Sí. Que tiene que ver no tanto con los recursos que se tenían. Sí, no es tanto eso, es un poco como con el plano secuencia. Al plano secuencia también llegué, pese a que me gustaba mucho y los planos secuencias, pues, o sea, todos los planos secuencias, desde Rossellini a Pasolini, pasando por todo eso, me gustan mucho. O sea, yo en lo personal llegué por un gusto, pero bueno, llegué al Cielo Dividido a hacer toda la película en planos secuencias, también por una necesidad de alguna manera, de posibilidades económicas. De recursos, claro. De recursos. O sea, de alguna manera, esos recursos en muchas ocasiones me han funcionado a mí como para poder llegar a cosas en términos de realización. En Mil Nubes, ¿qué tan tuvo lugar para la improvisación? Cosas que no estuvieran estipuladas en el guión.
Yo pienso que soy un director que da mucho espacio como para la improvisación, ¿no? Un poco entendido, digo, muchos lo hacen y lo hacen con más experiencia que yo, sin duda. Yo hago planes, o sea, hago todos los planes posibles en todos los campos, ¿no? En cómo planeo las películas, en cómo las diseño, digamos, en términos como de emplazamientos y esta serie de cosas. Y soy lo más detallado posible, aún ahora después de 20 años quizás de haber hecho el primer cortometraje que considero serio, ¿no? O bien terminado. Y hago todos los planes posibles en todos los campos, desde el trabajo con los actores hasta el trabajo con el fotógrafo y la gramática de la película, pero todo eso lo que hago es el día del rodaje llego y espero que todo eso me funcione como un sustento, como una base para poder experimentar ahí en todos los campos, ¿no? No quiere decir que yo llegue y diga, aquí había pensado un plano maravilloso que duraba 8 minutos, pero no puedo hacerlo porque no cabe la cámara, ¿no? Sino al contrario, o sea, lo planeo, pienso que eso es lo que voy a hacer, así se trabaja y en el lugar espero que, ahora sí como diría Antoniano un poco, que la locación me hable y me diga qué cosas son las que puedo hacer ahí y obtener lo mejor de eso, ¿no? En el trabajo con los actores me parece que es un poco lo mismo. O sea, con ellos no suelo hacer ensayos de mesa, ¿no? Porque me parece, digo, en las películas que he hecho, de alguna manera, haber ensayado algo en una sala, en una oficina, no hubiera funcionado de nada. No te funciona. No, porque no funciona y porque de alguna manera el espacio juega un papel muy importante. Sí, lo que yo espero es, cuando hago una película, es que, como para mí la locación me dice cosas, también para los actores les funcione como para construir su personaje. Julián, ¿qué es El cielo dividido? Es un intentaba yo seguir con la experimentación, intentaba también hacer una película que fuera como mucho más, no accesible, sino que tuviera un campo de recepción del público más amplio, eso sí. O sea, yo quería hacer una comedia romántica con El cielo dividido y me salió esa película, ¿no? que sin embargo ha tenido su éxito y sigue teniendo su éxito por ahí, y que creo que sí tiene, o sea, sí logré esa anhelada esperanza del contacto con el público con esa película en particular. ¿Cómo surge la historia de esa película en particular, la anécdota? Había leído un libro que fue determinante, que se llama Los ojos azules, el pelo negro, ¿no? Siempre me ha creado como mucha angustia pensar que en las relaciones amorosas que establezco, siempre soy como el tercero, ¿no? Como que siempre yo llego a meterme en una relación de otros dos que viven un amor increíble y extraordinario, y llego yo a destruir eso, pero permanecen conmigo por alguna razón extraña que yo no logro comprender, ¿no? El cielo dividido es eso, es tratar de explicarme por qué yo soy el Bruno, yo soy el malo, evidentemente. O sea, no soy un poco todos, ¿no? Pero yo, si tuviera que elegir un personaje, yo soy ese que llega a como a destruir el amor de los otros. En este trabajo, Julián, prescindes de diálogos. ¿Qué provoca este recurso para ti? Lo que buscaba yo en El cielo dividido era tratar de comunicar y de contar una historia a través de las acciones de los personajes, de las acciones físicas, ¿no? De cómo se mueven y cómo se relacionan entre ellos. Lo que tendrían que decir, cuando a veces me han preguntado, bueno, ¿por qué no hablan? Y yo suelo decir, bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Qué palabras son o qué diálogos te hacen falta a ti para entender la historia que estoy tratando yo de contar, ¿no? Y ahí es donde se detienen, porque dicen, no, pues es que sí entiendo de qué va, ¿no? Era una película que iba como más allá, o sea, la anécdota podría contarse en un corto de 20 minutos. La historia que ya todos conocemos y que muchas películas cuentan, ¿no? El asunto acá era tratar de entender cómo la relación física entre los personajes de alguna manera establece la anécdota de la película, cómo uno no puede negar, cómo es a través del cuerpo como uno se comunica verdaderamente con otra persona y no puede mentir, ¿no? Cómo los seres humanos podemos decir muchas cosas, verbalizar muchas cosas y de alguna manera convencer a los otros con un poder o con una sabiduría verbal, digamos, pero en el momento del cuerpo y de la desnudez y de comunicarte íntimamente, ahí sí ya no puedes mentir. De eso iba el cielo dividido. Esa era la verdad. De eso iba el cielo dividido. Como tú bien decías, uno de los objetivos de esta película en particular era el de conectar con el público. La cinta finalmente logra estar más de un mes en la cartelera en el Distrito Federal, además de que se exhibió en el interior de la República. ¿Es significativo esto no para ti como realizador? Claro, sin duda. Yo pienso que hacemos películas para que los vean las demás, ¿no? Yo hago películas para que me quieran,
Sin duda. Sí, yo hago películas y cuando alguien me dice, me gustó mucho o me sentí muy conectado, soy el más feliz de la Tierra, ¿no? Y sufro terriblemente cuando a alguien no le gusta o cuando alguien dice, me salí porque era una aburrición y cosas así, pues uno sufre tremendamente. Yo no puedo ver las películas con público porque es peor que hacerlas, ¿no? Y peor que editarlas, ¿no? Es el sufrimiento más extremo. Pero sí me satisface mucho eso y yo sí hago películas para que las vea la gente. Si me han resultado o no, pues es ya una cosa de incapacidad mía. Pero sí, yo sí quiero que la gente vea mis películas y quiero que les gusten y quiero que les gusten y quiero que se sientan muy satisfechos e identificados, ¿no? Amigos, nosotros vamos a continuar platicando con Julián Hernández. No se vayan porque regresamos después de esta breve pausa. Estamos de regreso en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Julián Hernández. Julián, ¿qué es Rabioso Sol, Rabioso Cielo? Rabioso Sol es yo creo que la conclusión, sin que yo me lo hubiera propuesto, de de las dos películas anteriores, Mil nubes, El cielo. Podría ser una trilogía. Es de alguna manera así, en la que estaba yo sí, como tratando de construir un universo en que los personajes son más fuerzas de la naturaleza que personajes, ¿no? Sí son, el Rabioso Sol quizás es el punto culminante en el que sí cada uno de los personajes representa algún elemento de la naturaleza. Símbolos como el fuego, el aire, viento, como punto de partida para representar las distintas facetas del amor, ¿no? ¿En qué consiste el trasfondo mítico de esta historia? Pues es eso, o sea, si yo los quería poner en colisión, o sea, la historia va de unos seres que tienen la capacidad en algún sentido de regenerar la vida en el planeta, ¿no? En el universo. En el universo es mucho más amplio. Si estos tres personajes que deambulan tratando de encontrarse, que son elementos de la naturaleza, ¿no? Y que entrarán en colisión para darle sentido nuevamente a eso. O sea, por eso en algún momento... Eres un romántico, ¿no? Totalmente aceptado, ¿no? Sí. Y aquí, sí. Y esa película es eso. O sea, en conclusión, es una historia así de amor loco y enfebrecido. ¿Cuál fue tu aproximación estética de esta película? En Rabioso tenía yo la historia original, la historia que quise hacer muchos años antes, en el 2000 más o menos, es la parte final. La parte así como de los hombres desnudos a color por los campos desiertos, ¿no? Yo quería hacer en aquellos años, en el 2000 más o menos, quería hacer una película un poco como las italianas de Hércules y todas esas, ¿no? Quería hacer una película de aventuras, ¿no? En aquellos años. Y después, cuando finalmente en el 2000, después del Cielo dividido y de haberla vendido mucho internacionalmente, pensé que era el momento de hacer esa película y a Roberto se le ocurrió que era una película muy corta, duraba 30 cuartillas el guión, ¿no? Que para poder hacer esa película tendría que escribirle un prólogo. Entonces le escribí un prólogo que tenía 10 minutos y que se convirtió en las 2 horas del inicio, ¿no? Es un prólogo en el que esos personajes que de alguna manera van a regresar al pasado para como reactivar la vida en la Tierra, están en la Ciudad de México perdidos, sin saber qué hacer, un poco desilusionados. Y el asunto de esa historia es que tienen que reencontrarse para poder crear este caos de alguna forma y que le dé sentido a la vida una vez más y al amor, por supuesto. Las miradas de tus personajes es un elemento bien importante en la película. ¿Cómo trabajas con ellos para lograr esto? Eso se lo aprendí a Roberto Cobo. Yo trabajé con Roberto Cobo en el 94 más o menos, en mi última película del CUEC, y bueno, yo estaba así, o sea, bueno, era Roberto Cobo, sobre todo el de Los Olvidados en ese momento, y el del Lugar Sin Límites, y bueno, era toda una institución, ¿no? Yo estaba como tratando de entender cómo trabajar con los actores. Todavía en esa época solía hacer lecturas y esta serie de cosas que ahora ya no hago, ¿no? Y bueno, y él me dijo, o sea, ¿para qué haces todas estas cosas, no? Las películas y los existen y los personajes existen en el momento del rodaje. Y yo dije, bueno, si lo dice Roberto Cobo, que ya trabajó con Buñuel y que ha trabajado con Rispen, pues alguna razón ha de tener, ¿no? Entonces en ese momento yo le pedía algunas cosas, le decía, aquí lo que necesito es que hagas estas cosas y que te desplaces por acá. Y él hacía unas cosas maravillosas con los ojos, ¿no? Y yo en ese momento como que entendí, como que él además era muy bondadoso y me estaba
dando a entender que en realidad lo que importa y lo que más importa en el cine quizás es tratar de comunicar a través de la mirada, ¿no? Que hacer que los personajes, que el espectador entienda que los personajes piensan es lo más importante en una película. Y desde ese momento creo que es eso lo que me ha movido como a trabajar, sobre todo como las miradas, como a hacer que los personajes y que los actores también entiendan que si la cámara capta su pensamiento, en ese momento estamos triunfando, ¿no? Y desde entonces lo trabajo un poco así. Porque hay 2 versiones de esta película, Julián. ¿Del rabioso? Era una decisión equivocada que tomamos en algún momento pensando que si le quitábamos una hora y 20 más o menos, iba a ser mucho más accesible, ¿no? Cosa que no sucede. Cosa que no sucede en absoluto. Y de hecho la película que más se vio y que más duró en la cartelera, que tampoco duró tanto, Rabioso Sol sí, creo que salió al tercer día o algo así, la versión corta, la versión de 2 horas, la que más se vio es la versión larga que estuvo en la Cineteca. Pero aparte la promocionaban súper bien en los festivales. Vean ustedes la versión sin editar, y ahí vamos otra vez, ¿no? Sí. pero no, pues sí, bueno, digo, yo entiendo que en el distribuidor que había tomado la película nos explicaba que, bueno, en las salas cinematográficas pues, una película de 3 horas no le conviene absolutamente a nadie, ¿no? Mexicana menos. Y así como son mis películas, pues menos aún, ¿no? Entonces, pues sí, dijimos, bueno, en una película de 3 horas tiene 3 posibilidades de 3 funciones al día. Como son las cosas aquí, pues va a tener una y después ninguna, ¿no? Entonces accedimos a hacer esa edición, que simplemente era quitarle los 3 últimos rollos de la película y dejar un pedacito del último y pegárselo a la primera parte. Y bueno, y resultó lo que resultó, que fue un catastrófico, ¿no? Catastrófico. Esa es una decisión de la cual te arrepientes. Es una decisión de la cual me arrepiento, sí. Sin embargo, la película vuelves a ganar por esta película el premio Teddy en Berlín. Sí. ¿Pasó algo distinto comparado con la primera experiencia? Pasó que es una película que sí me gusta. No quiero decir que las otras no me gusten. No, te entiendo perfecto. Con las otras me siento muy insatisfecho en muchas cosas. Rabioso Sol es una película que tuvimos más semana, la disfruté más en el rodaje porque fueron más semanas de trabajo, ¿no? Tuve más oportunidad de trabajar sobre ella, cosas que no había tenido con las anteriores. Y es una película que sí tuve tiempo de pensar, ¿no? Todas las pienso, quiero decir, de reflexionar y de disfrutarla y de a lo largo de las semanas ir construyéndola, ¿no? Y recapacitando sobre lo que ella había hecho y yendo hacia adelante, que es lo ideal, pienso yo, ¿no? Y con esa sí me ocurrió. Y es una película que ya terminada con sus 3 horas y 20, 3 horas y 20, es una película que me gusta, ¿no? Que sí pienso que tiene un alto nivel fotográfico, ¿no? Que la música es muy buena, o sea, la música verdaderamente tiene un muy alto nivel, ¿no? Y eso me satisface mucho, que haber tenido la oportunidad de que la gente que trabajó conmigo también haya hecho quizás alguno de sus mejores, alcanzado un nivel alto en su trabajo, ¿no? Te quiero preguntar esto, Julián. ¿Qué tanto prejuicio hay en el público con respecto al cine que tú realizas? O un cine que es explícito, podríamos decirlo. Porque finalmente eres un director con una carrera muy constante y tus películas se presentan en festivales y viajan. ¿Qué piensas de esto? ¿Al respecto del público? Del público. Yo creo que el público siempre ha sido muy receptivo, ¿no? Sí. Con las películas. Mis películas le gustan mucho a las mujeres, lo cual agradezco mucho. O sea, el público femenino como que es muy, o sea, como que las recibe con mucha facilidad. O sea, no tiene como prejuicio al respecto de la manifestación del cuerpo, ¿no? En el caso de algunas de mis películas, en específico del cuerpo masculino, pero lo que sucede es que hay otras películas mías que no se han visto, que son protagonizadas por mujeres, cortometrajes y todo, en el que el tratamiento es el mismo, ¿no? O sea, yo lo que intento con Alejandro es un término que escuché hace muy poco acerca de un corto que acabo de hacer, que dice tratar a los personajes, a los actores con amorosidad. Yo creo que eso es lo que hacemos. O sea, nos acercamos al cuerpo humano, ¿no? Al cuerpo de los actores con eso, con ese sentimiento, ¿no? Y después están felices ya una vez que ven la película y que viajan a festivales como Berlín. Durante el rodaje a veces sufren mucho, eso sí debo reconocerlo, ¿no? Por la idea que he tenido y por mi manera de trabajar que trata de crear una relación entre el movimiento de los actores, una coreografía, una relación estrecha, relación amorosa entre la cámara y los actores. A veces ellos se sienten un poco
digámoslo, manipulados, ¿sí? ¿No? Debo reconocerlo. Y después cuando ven la película, que fue el caso de Rabioso con Guillermo, que era su primera película y su primera experiencia grande, que decía, es que no me dejas hacer, venía de lo de la improvisación, ¿no? Imagínate. De la liga de la improvisación. Sí. Y yo le decía, no, aquí caminas, tal, respiras, y esa serie de cosas. Son 10 pasos. Son 10 pasos, ¿no? ajá. Y se sentía muy así como aprisionado. Y cuando vio la película dijo, oye, ya lo entendí todo. Pero pues también esa es la maravilla del cine, ¿no? Claro. Que la mezcla de la técnica y la sensibilidad, Claro. ¿no? Yo creo que un actor además tiene que ser un gran técnico. Claro. ¿no? Un gran técnico. Claro. Y los actores que mejor que lo dominan y que llegan a saber eso, que llegan a entender la relación que deben establecer con la cámara son los mejores. Dirigiendo, ¿te consideras más una persona racional o intuitiva? Creo que soy mucho más intuitivo. Está como test de revista, Sí. ¿no? Femenina, ¿no? Sí. ¿Cuántas opciones tengo? A, B, C o ninguno. No, ¿Intuitivo o racional? Soy intuitivo, sí. sin duda. Intuitivo. Sí, intuitivo. ¿Cómo te preparas física y mentalmente antes de iniciar el rodaje de una película? ¿Hay una preparación en tu caso? Pues la preparación viene de mucho tiempo antes, ¿no? Así como decir voy a filmar y me voy a levantar y voy a tener una alimentación especial y eso no. Digo, me alimento de tensión y tensión y tensión y tensión. O sea, sí. Pero vaya, ¿te vas relajando con el paso del tiempo en cuanto a tus experiencias cinematográficas o sigue siendo lo mismo que la Sigue siendo primera la ocasión? misma. Sí, hace muy poco filmé un nuevo corto que intenta hacer una comedia, ¿no? Y el primer día de rodaje me decía yo, no puede ser. ¿Por qué me la paso el tiempo diciendo, por favor, quiero hacer una nueva película? Y en el momento cuando estoy llegando a la locación, digo, ¿por qué no puedo con el sufrimiento y con la tensión de esto, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué sigues haciendo cine, Julián? Es una necesidad. Creo que es el medio que encontré. Creo que como cantante hubiera sido como miembro del coro, ¿no? La verdad, ¿no? Y creo que creo que hubiera podido comunicar a través de la obra de alguien más, ¿no? Es eso. Creo que como director de cine, como hacedor de películas, como realizador de películas, la oportunidad que tengo es como de manifestar lo que soy, ¿no? Y tratar de encontrar almas afines con quien compartirlo, ¿no? Creo que tengo una necesidad de eso, de encontrar alguien con quien Compañeros en compartir, el viaje. compañeros. Claro. Sí. Sí. Es un quehacer muy solitario, ¿no? Es terriblemente solitario, ¿no? Si hacer películas es como de las disciplinas más solitarias, pese a que estás rodeado de gente y que parece en algún momento que todos están, si no a tu servicio, sí bajo tus órdenes, ¿no? O sea, es tremendamente solitario. Y cuando un director hace o tiene la capacidad o la oportunidad de cubrir diferentes etapas en la creación de una película, como puede ser escribir el guión, dirigirlo y editarlo, en el momento de la edición es el momento de la soledad absoluta, tremenda. Y de las dudas también, cuando más dudas. Sin duda. Y sobre todo cuando te enfrentas contigo mismo, porque es un espejo. O sea, una Claro. película es un espejo. Cuando la estás editando, ¿Te ha sorprendido? te ves. ¿Te ha Sí. sorprendido, Julián? Con El cielo dividido me sucedía todo el tiempo. O sea, lo veía yo y decía, no puede ser que yo sea tan patético. No. O sea, veía el material y decía, no puede ser. Ese soy yo. Y sí. Vaya, haciendo películas, ¿respondes preguntas o nacen más preguntas? Respondo algunas, ¿no? Sí, las películas ciertamente me funcionan para eso, o sea, a mí en lo particular. Las hago en un momento determinante, o sea, en el que necesito saber por qué soy como soy o por qué hago las cosas que hago, porque soy el de ahora, ¿no? Y que tengo muchas dudas acerca de todo y acerca de por qué podría sentirme solo ahora o por qué no logro varias cosas en la vida, ¿no? Entonces las películas me funcionan un poco para eso. Cuando lo escribo no encuentro respuestas, cuando la filmo a veces ocurre como un momento de lucidez mientras estás dirigiendo a los actores o consiguiendo algo en la construcción de la película, pero sobre todo en el proceso de la edición es cuando encuentras más respuestas a muchas cosas, ¿no? A preguntas que ni siquiera te hiciste conscientemente, ¿no? O que no sabías que ahí estaban. Amigos, estamos en el taller de actores profesionales y vamos a regresar con Julián Hernández después de esta breve pausa. Continuamos aquí en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Julián Hernández. Julián, ¿qué tanto te importa o afecta la opinión de la crítica especializada?
No, sí me afecta. Sí afecta. Sí sin afecta. duda. Sí, sin duda. ¿No? Digo, de pronto ocurre que uno, desde su soberbia o no, piensa que a lo mejor hay muchos que no tienen la preparación necesaria como para poder descifrar una película, ¿no? Digo, yo intento no hacer eso y pensar que no tendrían por qué todos saber todo de todo, ¿no? Al respecto de hacer las películas. Pero de pronto sí hay unas opiniones que te desaniman, ¿no? Porque están hechas con mala intención y desinformadas sobre todo, ¿no? Como que dices, bueno, si a lo mejor hubiera visto, a lo mejor pensaría que hay algo que deriva y que llega a esta película, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que todos que hagamos películas únicas o nuevas, nadie, ninguno de los realizadores, sino que todos hacemos como una suerte de continuación de una misma película, ¿no? Y entonces cuando hay algo que tú sabes que viene de algún sitio y que de alguna manera estás tratando de hacer o de recuperar o de continuar una línea de trabajo y que la gente no lo reconozca o no lo entienda o no lo vea, sí te lastima. Y yo creo y te lastima eso. Pero creo además que todas las opiniones son válidas. Yo las escucho todas, ¿no? Salvo cuando sí siento que hay una mala intención deliberada que no entiendo y que creo que no hay razón de que sea, ¿no? Pero sí afectan, pero vengan todas. ¿Estás de acuerdo que el proceso de hacer una película requiere mucha energía, compromiso, tiempo? ¿Qué es lo que hace que valga la pena finalmente? Yo creo que vale la pena cuando hay alguien que se siente, cuando llega a los espectadores, sin duda, por pocos que sean. Yo creo que la fortuna que tenemos las personas que nos dedicamos al cine y que hacemos películas es que por poca gente que vea una película siempre será mucha más de la que ve muchos otros espectáculos artísticos, ¿no? Creo que el campo de acción de las películas es inmenso por pequeña que sea la exhibición o la difusión que tengan, ¿no? Y yo creo que cuando las películas llegan a los espectadores y hay alguien que se siente identificado, ya valió la pena. Por pocos que sean los que la ven o los que sienten comunicación con el director y con la obra que está presentando, yo creo que vale la pena, ¿no? Yo pienso sí, yo te digo, de repente, por supuesto, uno quisiera que permaneciera semanas y semanas y que tuviera 2 millones o 3 millones de espectadores, pero bueno, sencillamente a veces no ocurre así, ¿no? Quizás por muchas razones, pero yo creo que vale la pena cuando hay alguien que sí, que te puede mandar un correo y decirte vi tu película y me pareció extraordinaria porque me sentí identificado, porque me gusta o porque me dijo algo acerca de algo, ¿no? Porque me quedé pensando en ella y porque me hizo salir y pensar que la vida podía ser distinta o no, ¿no? ¿Piensas en el público cuando estás haciendo la película? Siempre pienso en el público, siempre. Cuando estoy escribiendo, me quedó muy claro desde hace mucho tiempo. En la escuela, a lo mejor sí en algún momento cuando hacía estas películas como muy áridas, que sí había unas verdaderamente áridas, decía, bueno, pues la verá quien lo tenga que ver y pues, si no les gusta a nadie no me importa. Me duró 6 meses, ¿no? Después pensé y caí en cuenta de que no, de que hago películas para que los demás las vean y para un poco lo que mencionaba antes, encontrar gente con quien comunicarme y almas afines, afinidad con los demás. Y no sentirte tan solo en el mundo. Claro. Y siempre pienso en los espectadores, así de sencillo. ¿Sí? Siempre pienso, cuando estoy escribiendo, siempre pienso que por difícil que sea, hay alguien del otro lado de la pantalla o sentado en la sala, en el patio de butacas, que es más inteligente que yo y que lo entenderá, ¿no? O que pondrá la misma disposición que tengo yo al hacer la película para poder disfrutar de aquello que le estoy presentando, ¿no? En la mayoría de tus películas has contado con la colaboración de Roberto Fiesco como tu productor. ¿Qué significa para ti contar con su apoyo y complicidad para desarrollar estas películas, Julián? Es fundamental, ¿no? De pronto yo soy un director que tiene mucha conciencia de la producción. A veces quisiera no tenerla, pero sé quizás no cuánto cuestan en términos específicos. Hay una idea de cuánto te estás gastando. Pero hay una idea de eso, ¿no? Y soy muy consciente. O sea, soy muy consciente y siempre trato de ser responsable ante ese conocimiento que tengo y que sé cuánto cuestan hacer las cosas, ¿no? Roberto, por otro lado, es un productor que te da toda la libertad que necesitas. Jamás te dice ya tienes que acabar o tienes que hacer ese plan o tienes que hacer tal cosa. O sea, no es un productor que moleste o que coarte la libertad o las intenciones del director, ¿no? En
En ese aspecto es formidable contar con un productor así, ¿no? Además que, bueno, nos conocemos hace 20 y tantos años y, bueno, empezamos juntos y sabemos cómo hemos ido cómo hemos ido consiguiendo las cosas para poder hacer de alguna manera un poco más holgada las películas ahora, ¿no? No como con lo bueno y lo malo que esto con lo conlleva. bueno y lo malo que sí, ¿no? Pero bueno, cuando lo veo producir a otros, por ejemplo, y que veo que son directores que no tienen la más mínima conciencia de nada y que solo piden y exigen y que no son conscientes de lo que cuesta llegar a un día de llamada que hay y varios contar con las cosas, y hay compañeros varios, así, sí me molesta, ¿no? Y entonces intento ser eso, muy consciente. Y entonces cuando estoy trabajando con él siempre soy lo más consciente, tanto que él me dice, tú no te preocupes de eso, ¿no? ¿Por qué contamos historias, Julián? ¿Por qué seguimos contando historias? Porque tenemos una necesidad de comunicación con los otros, creo yo. Sí. Porque el cine es una herramienta y un arma muy poderosa también, ¿no? O sea, creo yo, un poco, sí, creo que una película puede funcionar mucho más que muchas manifestaciones y muchas cosas, ¿no? Si el compromiso del director y del realizador está donde debe estar, que es con la sociedad, ¿no? Y que empieza desde el anhelo anterior de que su película sea vista por el público, creo que en ese sentido una película es muy poderosa, ¿no? Y creo que seguimos contando películas porque queremos que todo lo que nos rodea sea mejor, sin duda. ¿Qué piensas del cine mexicano que se está produciendo actualmente? Actualmente yo creo que tenemos la fortuna de tener un cine que es absolutamente diverso, ¿no? Hay de todo, absolutamente. Yo creo que hay muchos directores y muchas oportunidades. Lo que creo es que no hay una preocupación por construir, por desarrollarse como directores y por crear un oficio. Es lo único que le veo como de malo, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿A que no hay una continuidad en la carrera? A que no hay una continuidad. Preocupación seguramente sí. O sea, todos los directores queremos hacer muchas películas. Sí, intenciones sí hay. Intenciones sí hay, pero no hay los recursos y la posibilidad para hacer que esos directores puedan por lo menos hacer una película cada 3 años. Deja tú ya una cada año o 2, como Gabaldón y como... ¿Y esto es consecuencia de qué, Julián? De que se dice que vivimos en un país de primeras y segundas películas. ¿Crees que hay una falta de recursos por parte de las instituciones para que los directores continúen realizando sus películas? Es complicado. Yo creo que los mecanismos en la actualidad son muy transparentes, muy transparentes, ¿no? Pero creo que a veces hay una falta de información, incluso en las personas que son las encargadas de elegir los proyectos a producirse o a apoyarse, que impide que se desarrolle y que estos directores tengan oportunidad de continuar, ¿no? De pronto he visto con compañeros que solicitan apoyos para segundas o terceras películas y los que eligen no saben que hicieron 2 antes, ¿no? O sea, que tú dices, no puede ser. Incluso falta de información. De información, sin duda, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, creo que hay los apoyos y los formatos ahora, si no más baratos, porque yo creo que el digital no es en absoluto un formato que permita que haya muchos más directores. En como esto, sentido, como se ha vendido, pues, ¿no? Como se ha vendido. Yo creo que es incluso los costos se han equiparado y ahora hacer una película digital en las condiciones de calidad que se requieren ahora en festivales y para la exhibición pública son igual de caros de cuando se hacía en 35 milímetros, ¿no? Se ha equiparado todo mucho. Pero creo que sí hay como una serie de herramientas que permiten que muchos empecemos a hacer películas o que iniciemos el rodaje de las películas. El asunto donde se pone complicado es a la hora de la conclusión de ellas, ¿no? Que se puede llevar años y años y años. O sea, porque no hay los recursos para poder terminarlas, ¿no? ¿Cómo concilias tu trabajo como director con tu vida personal, Julián? No lo sé. Esa es la pregunta de los... No tengo por eso sigo haciendo cine, por que eso no ves. sigo haciendo cine. Por eso hablo acerca de la soledad. Exacto. Esta pregunta, tú has visto este programa, solemos hacerla a los actores, pero ahora lo estamos formulando a los directores. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo el quehacer cinematográfico? Entrañable. ¿O alguna de las cosas más entrañables que te hayan sucedido? Creo que lo que recuerdo ahora, que más la pregunta así de inmediato, es una vez que presentábamos Mil Nubes, hace 10 años casi, ¿no? En una función en la Cineteca, y entonces eran las preguntas del público,
Y una persona, un chavo, era muy joven, un chavo muy joven, se levantó y hizo una pregunta que yo sentí en principio como como agresiva, ¿no? Decía, ¿por qué haces esas películas y por qué no sé qué? No recuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero lo que sí recuerdo es lo que me dijo al final. O sea, yo le respondí, no recuerdo qué le habré respondido, y me dijo, está muy bien, muchas gracias. Que haces estas películas porque por fin podemos vernos reflejados en la pantalla, ¿no? Creo que eso aquellos años, hace 10 años, dije, claro, por supuesto, es lo que tengo que hacer, ¿no? Para eso sirven las películas, para que haya alguien que al verlas diga, sí, claro, ese soy yo, ¿no? Y eso creo que fue determinante. Muchísimas gracias, Julián, por habernos acompañado aquí en el Taller de Actores Profesionales. Sabemos que próximamente empezarás a rodar una película y bueno, queremos invitarte las veces que quieras. Esta es tu casa, el Taller de Actores Profesionales. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente.